Doctora, muy buenos días. Soy la alumna del segundo ciclo de la Facultad de Derecho Loti Rojas del Águila de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad le voy a exponer mi trabajo del caso 3 a cargo de usted en el curso de Filosofía del Derecho. Mi caso es sobre el análisis del caso de la señora Keiko Fujimori y la prisión preventiva desde la filosofía jurídica de Francisco Miro Quesada. En el índice voy a hablar hasta el punto 5. En el primero tengo una breve reseña de organización, segundo el resumen del contenido, después el desarrollo completo. Dentro del desarrollo completo tenemos tres puntos. Uno es el análisis filosófico desde del derecho antes y durante y después del siglo XX. La segunda es la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada y la tercera es el análisis del caso de la señora Keiko como derecho. Como cuadro tenemos la aplicación de este caso en la filosofía del señor Miro Quesada, las conclusiones y las recomendaciones. Voy a hacer una breve reseña. El Poder Judicial del Perú presenta una estructura formal que en teoría debe garantizar imparcialidad y justicia, ¿no? Para todos los ciudadanos. Ese es su deber ser. Sin embargo, su rol dentro del caso de la señora Keiko ha expuesto muchas falencias profundas y un poco preocupantes. Este resumen, eh, lo que va a hablar es sobre que examina un poco la forma como la prisión preventiva ha sido empleada en el caso de la señora Keiko Fujimori. No se trata simplemente de una decisión jurídica, sino de una práctica como implicancias profundas que ponen en duda el valor real de la justicia en el Perú. 3. El desarrollo completo habla del primer punto, que es el análisis de la filosofía del derecho antes, durante y después del siglo XX. El derecho peruano antes del siglo XX estuvo marcado por una fuerte influencia del positivismo europeo. ¿Qué ha hecho este positivismo europeo? Ha convertido el ordenamiento jurídico en un sistema cerrado, incapaz de atender la realidad cambiante y compleja del país. Se enseñaba el derecho como un conjunto de normas que debía aplicarse con rigidez, sin importar el contexto, y se confiaba mucho en la lógica normativa, como si esta fuera neutral y suficiente. Dos, tenemos el punto de la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada, donde él nos presenta una ruptura decidida frente al derecho, entendido como una simple orden normativa, porque se construye desde una exigencia ética concreta que no permite separar la justicia de la realidad que la necesita. Su planteamiento parte de la crítica de los sistemas legales que mantienen funcionales sin importar el sufrimiento que pueda generar en las personas que se encuentren sometidas en ellos. El derecho justo se propone eh, o se distancia, ¿no? Por completo del formalismo mecánico, donde solo importa que las normas sean aplicadas según los procedimientos rígidos, aunque las consecuencias sean éticamente inadmisibles. Como tercer punto, vamos a ver el caso o un análisis del caso de la señora Keiko Fujimori con Andrich. El caso propuesto representa una de las expresiones más visibles de cómo el sistema judicial peruano ha sido utilizado para ejercer prisión política mediante herramientas que en su origen fueron concebidas como una finalidad legítima, como la prisión preventiva, ¿no? Pero en su práctica se han convertido en un mecanismo de castigo sin sentencia ni procesos concluidos. La señora Keiko Fujimori fue sometida a detención más de un año bajo la figura de prisión preventiva con el argumento de que existía riesgo de fuga y obstrucción de la justicia, sin que se presentaran pruebas concluyentes que justificara tales medidas y sin que existiera una condena que legitime una restricción tan grave de su libertad. Como cuarto punto, ¿cómo se aplica o cómo aplica Miro Quesada en este caso?
Francisco Mira Quesada concibe que el derecho como una práctica racional fundada en valores éticos que debe orientarse a resolver problemas reales sin perder nunca la dimensión moral y crítica, lo cual implica rechazar de forma categórica cualquier uso del derecho como herramienta de venganza política o manipulación pública, ya que en ello pervierte su naturaleza original y lo transforma en un mecanismo de opresión revestido de legalidad institucionalizada. Esta perspectiva resulta fundamentalmente para analizar el caso de la señora Keiko Fujimori, porque permite evaluar no solo la legalidad formal de esa prisión preventiva aplicada contra ella, ¿no? Sino que también la validez moral que dicha medida, al ser usada sin una sentencia firme y bajo criterios que no resistieron un análisis riguroso ni proporcional. Conclusiones. Para terminar, el caso de la señora Keiko Fujimori dentro del escándalo de Odebrecht deja al descubierto una estructura judicial incapaz de garantizar el equilibrio entre la ley y la justicia. No trató únicamente de una decisión controvertida, sino de una demostración evidente de que cómo el sistema ha dejado de proteger los derechos para convertirse en un ejecutor de intereses políticos y mediáticos. Porque si la señora Keiko Fujimori no hubiera sido un personaje mediático, lo hubieran tratado de llevar de una forma equilibrada. Pero como no fue así, le pusieron pues una prisión preventiva según una sentencia firme. Y eso es una forma de castigo que vulnera la base constitucional del proceso penal. El principio de inocencia se volvió una figura decorativa dentro de un proceso que priorizó el castigo anticipado por encima de un juicio justo. En recomendaciones, el sistema judicial peruano debe ser transformado, doctora, desde sus cimientos, desde abajo. Debe ser removido todo lo que no está siendo usado de la mejor manera. Hay buenos profesionales, pero también hay bastante corrupción. Entonces hay que tratar de sacar desde lo más profundo a las personas que ya no están moralmente aceptadas en ese rubro. En este caso, si se quiere evitar que casos como la señora Keiko Fujimori repitan con la misma carga de arbitrariedad y daño institucional, no se puede permitir que la prisión preventiva continúe siendo utilizada como un castigo anticipado, sin pruebas sólidas ni control riguroso. Se debe modificar la legislación procesal para que esta medida sea aplicada solo en situaciones extremas y con justificaciones objetivas que superen cualquier interpretación vaga o genérica. No solamente en este caso, doctora. Hay miles de personas en el poder, en las cárceles que están eh, inocentes. Hay que cambiar el sistema. Nosotros estamos estudiando, estamos eh, preparándonos, gracias a usted, gracias a los docentes de la UTP, para justamente no aceptar estas cosas. Fuera de ello que sea una persona mediática, es una persona, es un ser humano y merece el mismo trato que cualquier otro ser humano para llevar un juicio y aceptar una condena o en el caso que sea inocente no aceptarla, pues, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Soy la alumna del segundo ciclo de la UTP, de la Facultad de Derecho. Ha sido un gusto y un honor ser su alumna. Felices fiestas.